Ahora vamos a tratar de imaginar cómo es que se mueven los electrones dentro de un conductor. Dentro de un conductor, por ejemplo, como el que estuvimos viendo anteriormente, donde entre sus extremos se establece alguna diferencia de potencial debido, por ejemplo, o causado por de repente la conexión a una batería, pues como habíamos visto, dentro de ese conductor hay un campo eléctrico y toda carga que esté en ese campo eléctrico pues va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿no? Bien, esto va a ser válido en el caso de los conductores solamente para los electrones. Mejor dicho, los electrones son al fin y al cabo los que se van a movilizar. Sobre las cargas positivas, los protones, también habrán fuerzas eléctricas. Sin embargo, no nos interesan por ahora porque van a estar fijas al conductor, fijas en el espacio, no se van a mover y por tanto no contribuirán de ninguna manera a la corriente eléctrica. Bien, entonces nos vamos a enfocar en los electrones. Los electrones son los que, estando dentro del conductor, a causa del campo eléctrico que hay ahí, se mueven. Y uno podría intuir lo siguiente, ¿no? Si el electrón experimenta constantemente una fuerza, pues va a tener una aceleración y conforme transcurre el tiempo, la velocidad, aunque inicialmente pudo haber sido cero, pues irá aumentando y aumentando y aumentando y siempre seguirá creciendo, ¿no? Bien, esto no es así y la razón es que los electrones, por así decirlo, no tienen un camino libre por el conductor, sino que más bien mientras van pasando por el conductor van chocando, por así decirlo, con los núcleos positivos, y esa energía que adquieren los electrones, energía cinética, a causa del trabajo realizado por el campo eléctrico. Una fuerza realiza un trabajo sobre un cuerpo y ese cuerpo adquiere energía cinética, ¿no? Movimiento. Esa energía, cuando los electrones chocan con los núcleos, se pierde, ¿no? O podemos decir que gran parte de esa energía, si no toda, se transfiere a los núcleos y los núcleos adquieren esa energía en forma de vibraciones, ¿no? Y empiezan a vibrar más mientras más choquen los electrones con esos núcleos. Esas vibraciones de los núcleos, desde el punto de vista macroscópico, es lo que nosotros conocemos como cuando aumentan estas vibraciones, es lo que nosotros conocemos como un aumento de temperatura, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, nosotros podemos o podríamos medir o percibir un aumento de la temperatura cuando esos electrones choquen con los millones de núcleos y estos aumenten sus vibraciones debido a esa energía transferida por los electrones. Vamos a tratar de esquematizar esto. Bien, a ese fenómeno se le conoce como efecto Joule, es decir, esa energía eléctrica transformada muy momentáneamente en energía cinética de los electrones y muy rápidamente esa energía cinética transformada en energía vibracional, por así llamarle, de los núcleos, la cual desde el punto de vista macroscópico refleja un aumento de temperatura. Pues a ese fenómeno de cómo la energía eléctrica, por así llamarle, ¿no? Energía que depende de un campo eléctrico o producida por un campo eléctrico, es transformada en energía calórica, ¿no? O en calor simplemente. A ese fenómeno se le conoce como efecto Joule. Y eso es lo que vamos a representar acá. Vamos a imaginar que este es un conductor, ¿no? Y hay algunos núcleos por acá, los cuales están fijos, ¿no? Fijos al conductor, fijos en el espacio. Y vamos a imaginar un electrón de los miles de millones que hay. Imaginemos el de acá, ¿no? Vamos a mejor escoger el sentido contrario. Vamos a imaginar que está por acá. Vamos a imaginar que hay un campo eléctrico. Podríamos suponerlo para este ejemplo como que es de repente uniforme, y en el sentido del conductor, si imaginamos por ejemplo el gráfico del video anterior donde imaginamos un conductor cilíndrico, ¿no? Entonces ese sería mi conductor cilíndrico, el campo en la dirección del eje de ese cilindro,
Podríamos suponer ese tipo de cosas por simplicidad ahora. Entonces, supongamos que el campo eléctrico es así, ¿no? Por ser el electrón, o por estar el electrón cargado negativamente, la fuerza eléctrica sobre este será así, ¿no? Entonces el electrón, ya que hay fuerza y el electrón puede moverse fácilmente por el conductor, pues empezará a acelerar, por así decirlo, ¿no? Adquirirá cierta energía cinética porque esa fuerza realizará algún trabajo, adquirirá alguna energía cinética, pero rápidamente esa cantidad o esa energía cinética que adquiere el electrón, cuando éste, por así decirlo, choca con un núcleo, esa energía cinética es transferida a ese núcleo, ¿no? Y ese núcleo vibra un poco más, ¿no? Tiene una vibración más grande porque le ha sido transferida cierta cantidad de energía. Entonces el electrón choca, su energía cinética de nuevo disminuye, se hace muy cercana a cero, por así decirlo, y igual la fuerza eléctrica sigue realizando trabajo y el electrón se seguirá moviendo, ¿no? De repente por acá, y vuelve a chocar, ¿no? La poquita energía cinética que adquirió el electrón la vuelve a perder porque vuelve a chocar con otro núcleo. Y eso se repite miles de millones de veces para todos los electrones, ¿no? Entonces, los electrones siguen un camino errante conforme pasan por el conductor, chocando y chocando y chocando con los diferentes núcleos, y eso hace que todo el trabajo realizado por el campo eléctrico, que momentáneamente se convierte en energía cinética, toda esa energía al fin y al cabo sea transferida toda a los núcleos. Es decir, los núcleos son los que al final absorben, por así decirlo, o se quedan con toda esa energía, ¿no? ¿De dónde venía esa energía? Pues venía de la fuerza eléctrica, ¿no? El campo eléctrico, el cual produce una fuerza eléctrica, la cual produce un trabajo. Entonces, la fuerza eléctrica se convierte muy momentáneamente en energía cinética, de movimiento, pero luego, muy rápidamente, esa energía cinética es transferida a los núcleos, y los núcleos se quedan finalmente con esa energía, con esas vibraciones, las cuales desde el punto de vista macroscópico nosotros lo percibimos como calor, ¿no? O como un aumento de temperatura. Bien, esa es más o menos podría ser una descripción más o menos sencilla del efecto Joule. En verdad es quizá un poco más complejo que eso, pero esta descripción nos va a servir bastante para encontrar algunas relaciones muy importantes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es construir un gráfico similar al que vimos en videos anteriores, de un conductor igual cilíndrico, por simplicidad nada más. Bien, tenemos un conductor cilíndrico, vamos a decir que tiene una longitud L y que está conectado a una batería, por ejemplo, de tal manera que haya una diferencia de potencial entre los extremos. Diría, en este extremo va a haber un potencial, en esta tapa izquierda o en esta superficie izquierda, un potencial V+, y por el otro lado, en esta superficie derecha, un potencial V-, ¿no? Bien, vamos a imaginar una sección transversal, cualquiera, por ejemplo esta, y vamos a decir que cualquier sección transversal, incluidas las tapitas de los extremos, o las superficies de los extremos, tienen un área, ¿no? Un área, vamos a definir algunos vectores de manera similar a como lo hicimos en el video anterior, suponiendo que V+ es mayor que V-, según la simbología que estamos utilizando, pues el V+ es el positivo, ¿no? Entonces V+ menos V- es algo positivo, y esa es justamente la diferencia de potencial en el conductor, ¿no? V igual a V+ menos V-. Bajo las mismas suposiciones que vimos anteriormente, igual vamos a suponer que la densidad
de la carga que se mueve de los electrones, densidad volumétrica es constante en todo ese volumen, que el campo eléctrico es uniforme, ¿no? Y el campo eléctrico pues tendría que ser así, tal como lo vimos. Los electrones, por tanto, tendrían que moverse así, ¿no? Porque la fuerza es hacia acá, fuerza eléctrica, y la velocidad de desplazamiento de los electrones, también como lo comentamos anteriormente, tendría la misma dirección y sentido que la fuerza, ¿no? Vamos a definir el vector normal así. El J, que era ρ, vamos a escribirlo por acá. Esto es negativo, ¿cierto? Porque las cargas que se mueven son los electrones. El J, por definición, era el ρ por esa velocidad, ¿no? Entonces, como el ρ es negativo, pues el J, tal como vimos antes, nos sale así. Y la corriente, igual como habíamos visto antes, pues va a tener este sentido, ¿no? Vamos a dibujarlo mejor acá. Esa sería la corriente. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a imaginarnos, primero recordar que todos los electrones, estamos suponiendo que todos los electrones se mueven a la misma velocidad, sobre todos los electrones hay la misma fuerza, es decir, estamos, por así decirlo, considerando que en cualquier parte del conductor pasa más o menos lo mismo, ¿no? El campo eléctrico es idéntico acá, idéntico en cualquier punto, un campo eléctrico uniforme. Igual para el J, ¿no? Porque estamos suponiendo que esa densidad es constante, ¿no? La densidad de la carga que se mueve es constante. Las mismas condiciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a imaginar que este electrón, al igual que cualquiera, en un tiempo diferencial de t, se va a desplazar una cantidad que le vamos a llamar diferencial de L, ¿no? Entonces, luego de un tiempo diferencial de t, ese electrón estará de repente por acá. Y ese va a ser nuestro diferencial de L, ¿no? Si nosotros dibujáramos un electrón por acá, otro diferente, luego del mismo tiempo diferencial de t, habrá avanzado la misma cantidad diferencial de L, ¿no? Porque estamos suponiendo que todos tienen la misma velocidad de desplazamiento, ¿correcto? Entonces este de acá también se habrá desplazado una cantidad diferencial de L. Bien, lo primero que vamos a calcular es cuál es la cantidad de carga Q que se está movilizando dentro del conductor, ¿no? Es decir, la carga de todos los electrones. Y esto es algo sencillo porque diríamos la cantidad de carga que se está movilizando es simplemente la densidad por el volumen, ¿no? Entonces tendríamos Q es igual a la densidad por el volumen, que sería A por L, ¿no? Ya, este Q es la carga total que está contenida en este conductor, pero que se está moviendo, es decir, la carga total de electrones que hay en todo este volumen, ¿no? Recuerden, los protones no se están moviendo, así que no nos interesa su densidad. Esta densidad, este Q sería de la carga que se mueve, ¿correcto? De la carga que se mueve nada más, no es la carga total. La carga total en verdad sería muy aproximadamente 0 o igual a 0, porque hay siempre, aunque los electrones se estén moviendo, siempre hay igual cantidad de protones que de electrones, así que esa no es la carga total del cuerpo, sino es la carga total que hay en este volumen de la carga que se mueve, de los electrones, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, tenemos ese Q. Y vamos a recordar algunas relaciones que habíamos encontrado antes. La corriente, habíamos encontrado una expresión para la corriente que era integrando en toda la superficie, ¿no? Por ejemplo, en esta superficie transversal
del J producto escalar n por el diferencial de A, ¿no? Claramente para toda la superficie el mismo J, mismo n, saldría magnitud de J por el área A, ¿no? JA. El J lo podemos escribir como, vamos a escribirlo así, ¿no? Yo diría, la corriente es igual a integral en S de J como vimos antes, cogiendo esta superficie, cogiendo cualquier otra sección transversal, es el mismo n, es el mismo j, ¿no? Así que vamos a encontrar lo mismo en verdad. Sería j por n para cualquier, estamos integrando en esta superficie, ¿no? En esta que está acá. Y digo, si me imagino por acá un diferencial de área, pues para este diferencial o para el otro, para cualquiera es el mismo n y es el mismo j, por lo cual sale de la integral. Tendríamos j producto escalar n, lo cual es magnitud de j, integral de diferencial de a en s, simplemente a, ¿no? La magnitud de j la podemos sacar de acá. A partir de acá tendríamos la magnitud de j, la cual simplemente podemos denotar así. Este ρ es negativo, así que sería valor absoluto de ρ, como es negativo sería menos ρ, por la magnitud de esa velocidad, que simplemente la vamos a anotar como vd. Ya está, menos ρ vd. Bien, ahora vamos a decir lo siguiente. Si nosotros ya nos olvidamos por un momento de que lo que se mueven son los electrones y consideramos nuevamente o nos acordamos de que podemos considerar la carga como continua, vamos a hablar de un diferencial de Q. Entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a imaginarme por acá, esto con el propósito de poder realizar una integración, ¿no? Voy a imaginarme por acá que tengo, este es un cubito, ¿no? Que tiene un diferencial de volumen y tiene una carga diferencial de Q, ¿no? La cual es negativa porque estamos imaginando de nuevo las cargas que se mueven nada más, es decir, en ese diferencial de Q, por así decirlo, hay electrones. Entonces acá tengo mi diferencial de volumen, el cual tiene una carga diferencial de Q, el cual se mueve justamente a la misma velocidad vd, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pueden imaginarse que ese elemento diferencial dentro hay muchos electrones, ¿correcto? Los cuales se están moviendo a la velocidad v, y esos muchos electrones constituyen una carga total diferencial de Q. Bien, entonces yo diría, sobre ese diferencial de Q, vamos a ponerlo por acá, ese diferencial de Q, vamos, para acordarnos, es negativo, ¿no? Sobre ese diferencial de Q, cuando transcurre un tiempo diferencial de t, se realiza cierta cantidad de trabajo. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues sencillo, ¿no? Porque yo ya conozco la fuerza, puedo encontrar la fuerza eléctrica porque es campo eléctrico por carga, ¿no? Y esa fuerza es constante, y si yo digo, oye, en un diferencial de t se desplaza un diferencial de L, el trabajo será fuerza por distancia, ¿no? ¿Sí? F por diferencial de L. Bien, eso lo vamos a escribir de la siguiente manera, para que quede claro nada más. Si yo integrase, vamos a ponerlo así, si yo integro en todo el volumen del conductor, en todo el volumen esos diferenciales de Q, pues lo que me va a quedar claramente es todo el Q de la carga que se desplaza, ¿no? Es decir, justamente este Q de acá, porque así lo habíamos definido. Sería el Q, ¿no? Negativo, negativo. Bien, ya, volvemos al trabajo, vamos a escribir esto, vamos a decir, esa pequeñita cantidad de trabajo, un trabajo diferencial realizado sobre este pequeño volumen diferencial con carga diferencial de Q, es igual a lo siguiente. Diríamos, diferencial de trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿no? En este caso no hay fuerzas externas, ¿no? Solamente campo eléctrico.
trabajo realizado por el campo eléctrico sobre ese, vamos a ponerlo así, sobre cierto diferencial de Q, ¿no? Genérico, por ejemplo el que está ahí. Ya. Ese trabajo va a ser igual a, primero, sabemos que ese trabajo es positivo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque acá está nuestra diferencial de Q, el campo apunta hacia allá, la fuerza apunta hacia acá y el movimiento también es hacia acá, es decir, el desplazamiento es de derecha a izquierda, ¿no? Porque la velocidad es hacia allá, ¿no? Entonces, fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido, ¿no? Y la misma dirección también, horizontal de derecha a izquierda. Por tanto, ese diferencial de trabajo tendría que darnos algo positivo, ¿no? Eso ya lo sabemos. La magnitud, mejor dicho, podríamos nosotros, si ya sabemos que es un número positivo, simplemente encontrar qué valor tendría a partir de, ya no realizando, sin la necesidad de poner diferencial de trabajo, fuerza, producto escalar, desplazamiento, ya de frente nada más, ya que la fuerza con el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, ¿no? Fuerza hacia acá, desplazamiento también hacia acá. Diríamos, ese diferencial de trabajo sería la fuerza eléctrica F multiplicado por cuánto se ha desplazado diferencial de L, ¿no? F diferencial de L. Nada más. Y ahora decimos, la fuerza eléctrica sobre ese diferencial de Q, ¿a qué es igual? Pues profesor, es igual a el campo eléctrico por el diferencial de Q, ¿no? Entonces sería... Ya, pero acá podríamos estar cometiendo un error, porque este F que estamos colocando acá, como ya sabemos que esto tiene que salirnos positivo, y esto es positivo, ¿no? Entonces ese F es positivo. Entonces, así como lo estamos poniendo acá, ya que ese diferencial de Q es negativo, pues lo que tendríamos que hacer es colocarle el signo menos, ¿no? Es decir, acá tendría que ser ¿de acuerdo? La fuerza como vector, a ver, para que quede claro esto, la fuerza como vector es claramente diferencial de Q por el vector campo eléctrico, ¿no? Pero el vector campo eléctrico apunta hacia allá, entonces yo simplemente diría, oye, yo quiero acá en esta ecuación la magnitud de la fuerza, sería magnitud de la fuerza, lo cual estoy llamando F, pues sería magnitud de diferencial o valor absoluto de diferencial de Q por magnitud de E, ¿no? Y valor absoluto de diferencial de Q es menos diferencial de Q, porque esos diferenciales son negativos, como lo dijimos por acá. Entonces sería menos diferencial de Q por magnitud de este vector, que simplemente lo estamos denotando por E. Y eso es lo que habíamos escrito acá, ¿no? Entonces tendríamos F igual a esto, que ya con el menos sería positivo, diferencial de L. Muy bien, este trabajo es el trabajo realizado sobre un pequeño diferencial de Q. La pregunta es, ¿a qué será igual el trabajo realizado? El cual vamos a escribir así. No solamente sobre ese diferencial de Q, el que hemos dibujado por acá, sino sobre todos los diferenciales de Q, ¿no? Entonces yo diría, ese trabajo va a seguir siendo diferencial también, lo estamos escribiendo por acá. Ese es el trabajo realizado en un intervalo de tiempo diferencial de t, ¿no? Sobre no solo este diferencial de Q, sino sobre todos los diferenciales de Q que hay en ese volumen. Diríamos, esto va a ser igual a la integral de estos de acá, ¿no? En toda la carga que hay, ¿no? Podríamos ponerlo, podríamos ir en todo el volumen o en todo Q si queremos, ¿no? Podríamos ponerlo así, en todo Q. Bien, claramente acá nos va a salir algo muy sencillo, ¿no? Reemplazando simplemente tendríamos en todo Q de menos
Bien, claramente todo puede salir de esa integral, a excepción del diferencial de Q, ¿no? Porque cuando yo integro en todo Q, considero todos los diferenciales de Q que están ubicados en todas partes y todos tienen en común el mismo E y tienen en común el mismo diferencial de L, ¿no? Porque todos se mueven a la misma velocidad, entonces en una misma cantidad de tiempo pues se habrán desplazado la misma cantidad diferencial de L, tal como comentamos hace un rato. Por tanto, de acá podría salir el E diferencial de L y nos quedaría integral de, vamos a escribirlo por acá, ¿no? E diferencial de L, integral de menos diferencial de Q en todo el Q, ¿no? ¿Qué nos daría eso? Pues nos daría menos integral diferencial de Q en todo el Q es Q, ¿no? Menos Q, eso sería menos Q. Vamos a escribirlo mejor del otro lado. Claramente esa es una cantidad positiva, ¿no? Ya que estas cantidades son positivas, pues la suma de todas esas cantidades positivas tendría que darme algo positivo, ¿no? Como el Q es negativo, ¿dónde lo pusimos? Rho negativo, ¿no? Positivo, positivo, esto es negativo, pues menos por menos y esto de acá es positivo, ¿no? Entonces esto sería, este es el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre todos los electrones, sobre toda la carga que se está moviendo durante el tiempo que ha transcurrido diferencial de t. Lo que vamos a hacer ahora es definir lo que se denomina potencia como la proporción entre el trabajo realizado y el tiempo transcurrido, es decir, trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Vamos a definir la potencia, que es trabajo entre tiempo. Este es el trabajo que se ha realizado en un tiempo diferencial de t, simplemente dividimos ambos, potencia es trabajo realizado entre el tiempo que ha sido necesario para realizar ese trabajo, y tendríamos que la potencia la podemos escribir como ahí está. Y ahora vamos a jugar un poquito con nuestras variables para expresar esa potencia de otra manera. Tendríamos menos Q, el Q lo podríamos expresar como de repente Rho a L, ¿no? Rho a L E, y diferencial de L entre diferencial de T, si volvemos acá, cambio en la posición entre el tiempo que he transcurrido, pues eso justamente es la velocidad, ¿no? Justamente es la velocidad de desplazamiento, es v sub t. Entonces dl entre dt es v sub t. Bien, teníamos una expresión para la corriente nosotros. Acá está, ¿no? Corriente es igual a menos rho v sub dA. Y creo que eso tenemos por acá, ¿no? Menos rho v sub dA. Eso sería la corriente. Tendríamos I LE, ¿no? I LE. Y la cantidad LE no la hemos puesto por acá, pero la vimos anteriormente, ¿no? Habíamos visto que V, la diferencia de potencial entre los extremos, es igual a el campo eléctrico E por la distancia entre los extremos, ¿no? EL. Eso ya lo habíamos visto, entonces simplemente reemplazamos allá. Sería, por tanto, P igual a VI, ¿no? Y esta es una de las relaciones más conocidas relacionadas con resistores y potencia, ¿no? Potencia eléctrica. Bien, finalmente esta relación
la podríamos escribir de otras formas, recordando que en todo conductor tiene una resistividad y tiene una resistencia, ¿no? O todo material tiene la resistividad y un conductor ya con su forma geométrica tiene una resistencia. Y podríamos recordar esta relación que vimos antes de que el voltaje se iguala a RI. Y esta unida con esa podría darnos o podría permitirnos expresar la potencia de otras dos maneras, ¿no? Podríamos expresar la potencia como reemplazando V por RI sería RI al cuadrado, o reemplazando I por V sobre R tendríamos V al cuadrado sobre R.